Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Reposo y paz. Nuestro Padre Celestial en este tiempo nos bendiga con su bendita y poderosa palabra, que es la bendición, que nos pueda convencer hoy de pecado, de juicio y de justicia, para salir de este lugar a obedecer, lo que nos permita entender hoy en letra, para que Él pueda entronarse después de esa obediencia que Él demanda de nosotros, para que así ocurra, pueda entronarse en nuestro corazón, o sea que el Ruach HaKodesh selle aquella porción en nuestro corazón. El Padre ha sido bueno con nosotros y aquí nos tiene porque así Él lo ha querido. Ha puesto el querer como el hacer, y aquí estamos buscando la estatura del varón perfecto, haciendo Ulet del Bape. Sabemos que esa estatura de ese varón perfecto es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, la palabra, la Torah viva. Que esa estatura pueda crecer cada día más en cada uno de nosotros. Eso es lo que el Padre espera de nosotros. Y eso es una guerra. El Padre nos viene a hablar de guerra en el día de hoy. Eso es una guerra. A veces hablamos de guerra y nosotros nos imaginamos en las armas y dos ejércitos allá peleando, pero acá en el plano rural, en el plano espiritual, vemos la guerra de una manera diferente. Hoy el Padre nos va a explicar esa parte, ¿no? Cómo pelear por nuestra familia. A veces no entendemos eso, no entendemos que estamos en guerra y la guerra es todo el tiempo, todo el día, y no sabemos pelear, entonces no podemos ayudar a nuestra familia a causa de que no entendemos esa parte. Entonces, que el Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos hable, que sea Él quien se mueva en este lugar de una manera poderosa, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, que es el que convence, ¿no? Entonces, que nuestro Abba nos dé esa oportunidad de poder entender aquello que trae en el día de hoy. Saludamos muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que sea el ABA igualmente, dándoles a comer, ¿no? Que puedan comer de ese lejen, de ese pan que el Padre tiene servido en la mesa, pero que lo comemos de acuerdo a nuestra obediencia. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, para que sea Él en esta hora, para que nos convenza, para que pueda traer aquella palabra por medio de la cual nos va a circuncidar, nos va a libertar, nos va a hacer libre, nos va a redimir, bueno, cantidades de cosas que Él hace con su bendita y poderosa palabra, que todas esas son sinónimos, ¿no? Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abacados. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, te damos toda rabá, bendito Padre, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Te damos honra, te damos exaltación, reconociendo que eres tú el Shaddai, el Todopoderoso, único que merece todas estas cosas, bendito Padre. Que seas tú obrando de una manera poderosa en este lugar, que sea tu Ruach HaKodesh moviéndose libremente, que seas tú, bendito Padre, despejando los aires, desarraigando de este lugar todo espíritu inmundo que quiera oponerse en eso que quieres hacer en el día de hoy con cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, bendito Padre. Seas tú siendo propicio, supliendo esa necesidad que hay en cada uno de tus benei, de tus hijos, los que has traído a este lugar en el día de hoy. Sabemos que nuestra necesidad eres tú, la bendita y poderosa palabra, pero tú conoces la porción que estamos necesitando para el día de hoy. Tú sabes qué vas a tratar en cada uno de nosotros, qué área vas a libertar, y por eso en esta hora clamamos por tu presencia en este lugar, clamamos para que seas tú quien hables a través de este siervo. No permitas la mentira, no permitas el engaño, no permitas palabra de hombre, bendito Rey, sino que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones en esta hora. Padre, quedamos en tus manos, ponemos esta porción de la Torah delante de ti, ponemos este lugar esperando que tomes el control de él, nuestros corazones los ponemos en tus manos para que los circuncides un poco más, bendito Padre, y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Parashá número 49. Quítense cuando salgas o cuando salieres. Quítense cuando salieres a la guerra. Ahora nos va a hablar el Padre de esa parte. Vamos a encontrar las lecturas en Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 10, al capítulo 25, verso 19. Vamos a tomar una cita de ahí solamente
Yo creo que me va a demorar en la primera cita, está toda la parashá prácticamente. Y el tema que se extrajo de ahí es, estamos en guerra. Todo el tiempo estamos en guerra. Y está de moda ahora, ¿no? Hay guerras por todos lados. Le decía a la Job, usted el tema que puso ahí, ¿no? El nombre del tema, estamos en guerra por lo que está pasando, pero así vivimos nosotros de una manera rugosa, espiritual. Lo que pasa es que no entendemos la guerra. No entendemos lo que pasa en nuestra vida, alrededor de ella, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la esposa, con el esposo. Cantidades de cosas. Estamos en guerra y a veces perdemos unas batallas. A veces ganamos otras. A veces hay una pelea ardiente y parece que saliera empatado, ¿no? Pero empate no hay. Entonces, mientras no seamos libres, estamos perdiendo la guerra. Entonces, en cada área de nuestra vida hay una pelea, que el Padre nos va a hablar de esa parte en el día de hoy. Recordemos que escrito está, ahora lo vamos a leer, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos pelea contra los gobernadores de este siglo. Entonces todo es algo espiritual, y eso es que nos va a hablar el Padre, que podamos entender eso, que cada situación que viva yo es algo espiritual que se está viviendo. Aquí acaba de verse algo. Hubo una guerra para usted estar aquí. Delante del Padre hubo una guerra, que quizás usted ya la guerra no la tiene como antes, ¿no? Porque se nos metía el enemigo a no dejarnos venir. Y entonces no entendemos muchas veces que cuando nosotros nos enfermamos hubo una pelea, sino que quizás nos quedamos ahí. Ya vimos una pelea aquí, donde el enemigo me entró por un lado, pero el Padre salió por otro, que eso lo vamos a tocar ahora. Entonces vamos a entrar en las lecturas y que el Padre sea hablando a cada uno de nuestros corazones en el día de hoy. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 21, verso 10, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y aun allá tu Elohim los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos. Listo, cuando salieres a la guerra, y nos vamos a quedar ahí hablando un poquito de lo que es guerra, ¿no? De lo que es guerra. Y de pronto la guerra que nosotros vemos, pues entre dos naciones, o entre dos pueblos, o en el mismo país, ¿cierto? Muchas veces hay guerras civiles, pero eso es tipología de la guerra que se vive de una manera espiritual, y hoy lo vimos todo de una manera espiritual. Y debemos entender esa parte, que hay una guerra interna en nosotros. Hay una guerra dentro de nosotros. El uno tratando de enseñorearse de nosotros, y el Abba, el Padre, también quiere hacer lo mismo. El Padre también quiere venir a controlar, el Padre también quiere venir a entronarse en nuestro corazón, y el enemigo igualmente. O sea que en nuestro corazón están las dos cosas, porque en unas hemos ganado la guerra. ¿Y cuando ganamos la guerra? Cuando entra Yahshua, porque es el que puede ganar la guerra. Entonces ahí ganamos la guerra, digámosle de esa manera, por área, ¿no? O digámosle batalla, para que entendamos, porque la guerra es total cuando nos salvemos. Si nosotros no somos salvos, perdimos la guerra. Estábamos ganando una batalla, el enemigo nos gana otras, y el enemigo viene y trabaja desde ciertas cosas que tenemos nosotros. O sea, lo que quiero decir es que en nuestro corazón hay una guerra espiritual. Y cuando hablo de una guerra espiritual, estoy hablando de espíritus inmundos, estoy hablando del Ruach, o el espíritu del hombre, y estoy hablando del Ruach HaKodesh, el espíritu del Elohim. Que eso, en nosotros los creyentes, están las tres cosas. Porque todos tenemos pecados, o sea, todos tenemos espíritu inmundo. Y tenemos el Ruach que el Padre puso, sí, y tenemos el Ruach HaKodesh, porque si no tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entonces no somos creyentes. Y nos estamos perdiendo. Entonces vamos a ir a una gráfica, y desde ahí vamos a explicar esto. Listo, vamos a ver. Vamos a ver si aprendí lo que me enseñaron. ¿No? Me perdió la... Listo. Aquí en nuestro corazón vamos a ver esa guerra que yo acabo de decir. Y vamos a ver cómo obra el enemigo. Aquí vemos una persona recién convertida. Ya recibió al Ruach HaKodesh en su corazón en una área. No vaya a creer que son este poquito de áreas. Se supone que hay 613, más o menos. Dice que el cuerpo humano tiene 613 partes y hay 613 misbot. Entonces es más o menos como el número de mandatos está equiparado con las áreas de nosotros, o con las partes, si le quieres llamar así. Es por eso que hay en unas
Por ejemplo, aquí hubo una batalla y yo comencé a obedecer y entró Yahshua y sacó al espíritu inmundo que había aquí. Quizás aquí yo era un mentiroso. Y cuando entró Yahshua, eso es una batalla que yo libré. ¿Cuándo? Cuando comencé a obedecer en la carne, salí a obedecer en la carne. Y después de cierto tiempo entró Yahshua, que es el que gana la batalla. Yo doy el 10%, él da el 90%. Entonces hubo una batalla para que él entrara. Pero aquí hay otro que tengo que librar otra batalla aquí. ¿Qué tengo que hacer? El Padre me va a mandar la palabra, por ejemplo, no robar. Y yo salgo a no robar. ¿Cómo salgo? Si no tengo el ruah ahí. En la carne. Lo que hacemos nosotros en la carne, lo que hace el ser humano es en la carne. En el ruah ya no soy yo. Aquí ya no soy yo. Ya no vivo yo, Machía vive en mí. Aquí vive Machía. Aquí el que está mandando es Machía y aquí el que mueve este cuerpo es él. Entonces por eso no puedo aquí mentir ya porque él entró. O no puedo robar o no puedo fornicar. No sé qué área sea esta. Pero aquí voy a librar una batalla. Y tengo que arrancar a pelear yo para poner esta coteja aquí. Es lo mismo que cuando uno no puede con alguien y ahí me espérate, verás, llamo a mi hermano, porque el otro era más grande que uno. Y digo, espérate, verás, yo llamo a mi hermano. Entonces llega el hermano de uno que es del grande del otro. Ahora sí, es que este me pegó. Y eso es lo que hacemos nosotros. Pero yo arranco peleando. Primero me cascan. Primero me cascan. Si es más grande que yo, me cascan primero y por otro traigo coteja, porque yo le gano a él el que tiene que traer coteja del otro. Entonces eso es lo que pasa con Hasatán. Nosotros no podemos, pero arrancamos a pelear. Eso es lo que el Padre demanda de nosotros, que comencemos a obedecer en la carne. Cuando hablamos de guerra acá en el plano espiritual, estamos hablando de no hacer lo que el enemigo nos dice que hagamos. Cuando yo comienzo a pelear en contra del robo, aquí el enemigo está poniendo el deseo de robar y yo comienzo a hacer lo contrario a ese deseo, que es obedecer a Elohim. Él me dice no robar, el enemigo me dice robe, mijo, porque con eso es que usted va a vivir. Y yo arranco a obedecer, no robar. Entonces llega en cierto tiempo que ya sabemos, decimos nosotros 10 días, pero que el Padre nos mostraba que realmente eran 6 días para que entre Machía ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Ahí como estamos nosotros. Vea, aquí quiere decir que el enemigo tiene legalidad, porque hay un espíritu inmundo. Aquí estamos en letra. Lo que quiere decir en letra es que está el ruah mío y a veces le hago caso a la palabra, que si no está el ruah pues aquí, no hay espíritu inmundo aquí, quiere decir que yo estoy en letra. A veces Satanás me habla y yo le hago caso a Satanás aquí. A veces el Padre me habla desde afuera y yo le hago caso al Padre. Entonces a veces sí, a veces no. Y ahí comenzamos nosotros hasta que no coronemos los 10 días seguidos, 24 días. 24 días, las 24 horas, él no va a entrar. Que realmente son 24/6, porque a los 6 días, en el séptimo día, el Shabbat de reposo, es cuando muere la carne. Listo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esto es un corazón, ¿no? Para las personas que no saben qué es esto, un corazón de un ser humano, y ahí es donde está la batalla de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo aquí tiene legalidad, aquí, a veces aquí no, dependiendo si yo le hago caso. Pero vamos a decirlo, donde está implantado, donde se ha metido un espíritu inmundo, él tiene legalidad y desde aquí él produce cosas en mí adversas. Por ejemplo, desde ahí produce enfermedad, desde ahí produce tristeza, angustia, dolor. Entonces desde allí el enemigo me pone a trabocar. ¿Para qué? Me pone a trabocar desde por la tarde, a ver si yo le como cuento y digo, me voy para el seguro. Entonces no tienen que entender los de la Keilah que estaba enfermo y yo me voy para allá y que alguien me reemplace allá. Eso es lo que hace el enemigo. Lo mismo que cuando vamos a venir aquí, no, que me cogió la tarde, no, se presentó algo y tengo que atender aquí, bueno, cantidad de cosas. Está orando, está poniendo esas cosas él, claro, porque tiene legalidad. Porque hay un espíritu inmundo ahí y él está gobernando ahí, pero el Padre de afuera me está diciendo no robar, no fornicar, no esto, no coma esto, bueno, cantidad de cosas. Entonces, cuando yo estoy en esa condición, el enemigo está sobre mí, desde acá. Pero aquí el Padre también hace conmigo, y esto también lo usa el Padre para que yo me pare en medio de mi debilidad. Y yo digo, yo tengo, porque hay algo por dentro que me dice, usted tiene que predicar así esté muriendo ahí. Que era lo que yo les decía, ya otro cuento es cuando usted ya no se pueda mover, pues ¿cómo va a hacer? Si algo que no se puede evitar, listo, pero mientras usted pueda dar paso, aquí yo estaba con la pálida encima cuando iban llegando el otro ataque, porque el enemigo había formado una redada para ese momento.
Y entonces en ese momento reclama con todo esto para cogerme a mí y bajarme. Entonces yo decir, no predico, no. El Padre en ese momento también entra desde acá. Y me da un plus y yo comienzo a hablar. Y como que se me va la enfermedad en ese momento. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto. Hay una pelea, lo que pasa es que no entendemos la pelea. Ahora desde aquí es que nosotros podemos ayudar a los demás desde aquí. ¿Desde aquí puedo predicar yo? Claro. ¿Desde aquí puedo servir? Claro. Que hay personas que pueden tener una área y desde ahí el Padre los usa. Así sea para recoger la basura, así para lo que sea, o para hablarle a una persona desde esta área, claro. Porque si decimos que no podemos predicar teniendo errores, entonces nadie puede predicar. Porque todos tenemos. Eso dice la palabra, en 1 Juan 1:8 dice que todos tenemos pecado, y tener pecado es tener errores, tener espíritu inmundo. Ahí no nos podemos equivocar con eso. El Padre, ¿qué hace? Desde aquí él hace, ¿no? Comienza a hacer, claro, es una personita que recién llegó. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, me fui para el encuentro, pero allá llegué como una lora. En la parte donde el Padre hizo algo, yo comencé a hablar desde allí. Que hablaba, todavía no había nacido de nuevo, eso es verdad, no había nacido de nuevo. Y cuando nazco de nuevo, más todavía, desde ahí puedo hablar con autoridad. Pero las cosas que hable desde acá, voy a entrar en pecado. El Padre dice que en la carne yo no puedo predicar. Y eso es lo delicado. Cuando hay palabra torcida, hay espíritus inmundos. Y ahí es donde está el meollo del asunto. El Padre me hablaba de esto. Con esto el Padre me ministraba. Ahora les voy a contar lo que ha pasado. Desde la película, acuerden, son dos Freedom. Son dos Freedom, ¿cierto? Desde ahí comenzó el Padre. Recordemos que había una niña ahí, ¿no? Había una niña ahí y yo de inmediato relacioné a esa niña con mi hija. O sea, yo me imaginé que a mi hija le hubiera pasado eso. O sea, en ese momentico, uy, eso me quebrantó feo. Cuando yo vi eso, yo me imaginé que a mi hija le hicieran eso, cuando estaba de esa edad. Bueno, eso quedó así, ¿no? Esa película fue fuerte para mí, porque pues, es duro, ¿no? Lo que hace este hombre que va y se mete, y no era el papá. No era el papá, pero esa película quedó ahí. El Padre me trajo otras. Me trajo otras películas, como por ejemplo, me trajo la de unos creyentes de una congregación, y el hombre estaba yendo a una emisora para que le pasaran una publicidad, pues, y entonces tenía un grupito. Entonces el grupito veía todavía películas. Dice, no, está bien que pueda haber películas. El hombre ya, el Padre le venía mostrando que todo estaba mal. Entonces el hombre estaba viendo películas y el Padre, entonces lo saca de ahí. Entonces cuando en el grupo dice, hay una película buena, vamos a irnos, vamos a verla nosotros los jóvenes. Entonces él dijo, ¿y eso tiene escenas sexuales? Y ellos dijeron, claro, ¿cuántas? Por ahí 5 o 6, pero no es nada. Entonces le dice él, ¿y si de esa escena sexual fuera tu hija? O tu mujer, o tu mamá. Entonces los otros se quedan así, ya es otro cuento. Nada, cuando es otro, sí, no hay problema. Y eso me habla del Padre, ¿no? Nosotros hablamos del amor al prójimo, el amor a los hijos y todo eso, y nunca pensamos en esa carreta. La gran mayoría piensa en él mismo. Eso me ministró el Padre toda esta semana. No pensamos en los demás, pensamos en nosotros. ¿Cómo me beneficio yo? No, yo quiero a mi hijo, pero es capaz de dejar la fornicación. ¿Por qué sigue fornicando? Y está pensando en su hijo. Entonces me encontré con otra película que fue ayer, que se llama En manos... no, antes de esa me vi una que se llama 100 metros. Que la mandaron a... No sé si la mandaron a donde estudia Juan Pablo y Nicolás, no sé, pero el que me dio fue Juan Pablo. De una persona que sufría de esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple afecta a los nervios, entonces llega un momento en que la mente no conecta al cuerpo. O sea que la persona en algún momento ya el cuerpo no le sirve para nada, porque la mente no es capaz de mandar órdenes y van quedando cuadraplégicos, quedan, mejor dicho. Entonces el hombre no se amedrantó con eso, sino que salió, ¿no? Salió a caminar y decía 100 metros, 100 metros.
Y salió a caminar y le decían, ¿y usted por qué sale así? Que yo no quedé. Entonces lo coge el suegro que había corrido el Tour de Francia y comienza a entrenarlo, que entre otras cosas no la llevaban bien. Y comienza a entrenarlo y el hombre comienza a trotar y el hombre comienza a vencer la enfermedad. Llega allá y hay una paciente nueva y hacen como una mesa redonda a todos los que sufren la enfermedad. Y ustedes saben que cuando uno está enfermo, unos agarran y reniegan, otros dicen no, hay que tomarla con calma, hay que hacer. Cada uno tiene manifestaciones diferentes. Entonces llega una muchacha ahí, la última, y ella no habló nada. Y le preguntan y ella callada. Entonces el hombre siguió corriendo, entrenando con el suegro. Cuando llegó otro día y encontró a la muchacha ensayando, entrenando ballet. Uy, qué bueno, qué tal. Entonces cuando él se va y le dice, un día puedo correr contigo, y le dijo, claro, puedes correr conmigo cuando quieras. Entonces cuando él volvió en la otra mesa redonda, o no sé si eso realmente son terapias o qué, entonces llegó cuando la vio a ella parar ahí donde ensayaba ballet, pero ya no está ensayando ballet, y era así quieto, ya había quedado ciego. Entonces le dice él, ¿qué pasó? Entonces ya se da cuenta que está ciega. Entonces el hombre, cuando se despide, ella le dice, ¿puedes correr por mí? Ella le dice a él, ¿puedes correr por mí? Le dijo, por supuesto, le dice. Y eso es lo que el padre, no que usted la obediencia suya le sirva a su hijo para salvarse, ni la fe le sirva para salvarse, pero cuando usted obedece al padre, entonces el padre va a hacer allá. Eso es testimonio mío con mi madre. Ella estaba haciendo allá, y yo por el lado de ella no llegué, pero el padre comenzó a hacer, ¿cierto? Comenzó a hacer. Y eso le decía a mi hija en estos días, hemos tenido unas charlas tremendas. El padre la viene inquietando, le viene dando sueño, y ella ya está entendiendo. No, te voy a contar el sueño, papá, pero yo sé qué me vas a decir. Oiga, o sea que ya está entendiendo cómo es que funciona la cosa. El padre está haciendo. Entonces me encontré con una película ayer que se llama En manos del extraño. Es así, me puso a llorar de una manera impresionante, porque llega una niña, se la han robado a la niña. Entonces llega uno que es gerente y se da cuenta, y es la niña, y ve el cartel, y él mismo trata pues de que vayan detrás del hombre para quitarle la niña, y eso había, detrás estaba la policía y una fundación. Entonces quitaron los informes, cuando llamaban a la policía eso no aparecía, que esa niña estuviera secuestrada, bueno, cantidades de cosas. El hombre, siendo gerente, agarró la muchacha, la mamá de la niña, luego le entregó una muñeca. Eso hay un rollo ahí tremendo. El caso es de que cuando ellos van y le dice ella, acompáñame a ver en el ferrocarril donde viste a la señora que llevaba a mi hija. Él se encontró con la señora y pensaba que era la mamá. Entonces fueron a buscar, entonces se repartieron y le pusieron unos volantes en la mano. ¿Y qué hago con esto? Repártanlos. Y el hombre comenzó a repartir los volantes, ¿no? Cuando llegó alguien y cogió el volante y ¡trum!, se lo tiró a los pies. El padre comenzó a mostrarme el hombre. Ellos recuperaron la niña, ¿no? Él estaba haciendo la justicia en el mundo, y él dejó una entrevista que tenía con una empresa para que a ver si le daban un trabajo a ellos, y resulta que ellos vieron lo que él estaba haciendo y le dieron el trabajo, y él los dejó metidos 2 veces. A los de esa empresa los dejó metidos. La primera vez no fue porque andaba en ese rollo pensando de que el secuestrador era él, le metió una paliza, y bueno. Y la segunda vez estaba reunido con ellos cuando ella llegó, la madre de la niña, y le dijo, vi una persona así como tú la describiste, ven para que la identifiques. Y él, no puedo porque estoy en una reunión. Y ellos estaban viendo, ¿no? Los gerentes de la otra empresa estaban viendo eso. Él se fue. Él se fue. Entonces cuando llegaron a dar, no era la señora, no era la que llevaba la niña. Y el hombre comenzaron a buscar y todo eso. Cuando él volvió acá, al otro día le dijeron, nos dieron el trabajo. El padre me mostraba ahí, no, cuando nosotros hacemos acá, con el padre no es de que usted vaya a ayudar a sus hijos, con el padre es que usted lo obedezca a él, que se va a encargar allá. Con el padre fue que mi mamá obedeció, se metió, y otro me habló a mí. Un testigo me visitó, yo no sé cuánto tiempo estuvo él visitándome los domingos, y después llegó uno de la zapatería y me invitó a un encuentro, no, me invitó a la iglesia 2 veces,
Después yo voy a hablar de un encuentro y yo quiero ir a ese encuentro. ¿Cómo es que es la vuelta? Entonces nosotros, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros pensamos en nosotros. Entonces, como vemos a los hijos ahí, creemos que la forma de ayudar a los hijos es ir allá a ellos. Pero con el Padre no queremos. Cuando los hilos los mueve es el Padre y no entendemos esa parte. Hay una guerra, pero no entendemos cómo pelear la guerra. Y nosotros todos tenemos, Misahim, en el corazón, todos tenemos. Y esa es la guerra. Ahí nos está hablando cuando salieres a la guerra. Vamos a verla desde otro punto de vista. Porque ya estamos involucrando a otras personas, ¿no? Como no sabemos qué es pelear por mis hijos. Pelear por mis hijos es que cada día Él se vaya entronando más en mí. Acá en la senda, allá usted va a hacer la justicia del mundo. Va a ir a pelear por todo el mundo porque a su hijo lo tocaron, porque a su hijo le hicieron esto y usted va a ir a pelear con el otro. Cuando el Padre acá dice, venga, mijo, métase conmigo que yo me encargo de eso allá. Entonces, como estamos pensando en lo que yo creo, lo que yo quiero, entonces no hacemos las cosas que el Padre manda para poder que logre allá. Y todos tenemos, venga, aquí hay una pelea, vea. Aquí se puede formar el Padre, eso es lo que hace, ¿no? Entonces me acerca una persona, por algo me acerca, o ella tiene algo para darme a mí, o yo tengo algo para darle a ella. Pero el enemigo también hace eso. Así como ella tiene parte del Padre, también tiene parte del enemigo. Y ahí es donde yo tengo que crecer para poder identificar qué es lo que se viene hacia mí, o de qué manera me va a atacar. Aquí hay dos personas, vean. Uno con una sola área. A este puede darle parte del Padre. ¿Le puede dar o no? Sí, mira, eso es lo mismo que el Padre nos mostraba el otro día en el chat, donde dice que cuando te has olvidado mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. O sea que cuando hacemos la ley, Él se va a acordar de nuestros hijos. Lo volteamos la oración. Entonces, por cuanto te has olvidado de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Lo que yo tengo es que hacer es no olvidarme de la ley de Elohim para que Él se acuerde de mis hijos, pero nosotros no entendemos eso y creemos que podemos hacer a la manera nuestra, a media las cosas, y creemos que Él va a orar allá. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces muchas veces no, yo voy, pero no obedezco, no le sirve de nada, porque mientras usted no obedezca, Él no va a entrar aquí y usted no va a ir creciendo. ¿Qué es lo que yo trato de decir? Que esta persona, el Padre, va a pelear por los hijos, sí, pero menos que por esta. Porque acá hay más esfuerzo que acá. ¿Aquí va a pelear? Sí, va a pelear. Pero no va a meter la ficha como va a meter la ficha acá. Esta es la garantía. A medida que va creciendo la ley, nosotros es la garantía que nosotros tenemos para decir el Padre va a obrar allá. Pero como no entendemos, no somos capaces de enfrentar. Porque la guerra a veces está dentro de mi hijo, o mi hija, o mi esposa. Entonces no soy capaz de enfrentar eso. Entonces creo que los voy a ayudar, pero eso es mentira. Y eso es lo que está pasando en el cristianismo, eso es lo que está pasando en los creyentes. No conocen cómo funciona esto. Uno me pone a ver cantidades de cosas, unas cosas que dicen que yo digo, esto ni siquiera leen. Ni siquiera leen las cosas que dicen, unas cosas aterradoras. Pues al revés, ven la palabra al revés. ¿Pero por qué? Porque no hay obediencia. Entonces nosotros muy fácil, vea, vamos a suponer que este come cerdo. Perdón, este dejó de comer cerdo. Y aquí dejó de mentir. Los dos dejaron de comer cerdo. O sea, esta persona, para esta de parte del Padre no tiene nada para darle, porque es que ya está convertido en la misma área. ¿Ve? En cambio o sea que si el Padre juntó dos personas, vamos a suponer que yo sea el de acá y la Jo sea la de acá. Lo que yo llevo de aquí para allá es más daño que... Porque el área donde que yo ya me convertí, ella también está convertida. O sea que a mí me va a salir, o me sale ahí que no le sirve a ella porque ella ya está convertida. Y lo otro que me salga de las otras áreas, vengo es a dañarla. Pero en cambio ella, el Padre quizás me está trayendo a ella para que ella me pase las que ella tiene bien y comience a ministrarme desde ahí. Y comience a compartirme la palabra para que algún día que yo la crea salga a hacerla. Entonces va a poder obtener libertad. Porque el enemigo también puede ser el que nos haya unido para meterme, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? El enemigo quiere volver a meterse aquí, se queda Yahshua y ahí paila ya yo.
¿Qué es lo que quiero decir? Aquí dejó de comer cerdo y aquí dejó de mentir. Eso es lo que pasa con nosotros, mis ajín. Y eso está bien. El que miente y ve al otro comiendo cerdo, por ejemplo, en un área, vamos a suponer que aquí sea, vamos a suponer que aquí esté la S, ¿no? Entonces el que está comiendo cerdo dice, ¿y ese por qué? ¿Y ese por qué todavía come cerdo? Con tanto que se ha hablado aquí del cerdo. Pero el del robo, el que dejó de robar y que el otro está robando, también le dice lo mismo. Y siempre los ejemplos de Juan Carlos con el robo, y todavía roba. Ese es el problema que nosotros tenemos. Y está bien que nosotros nos exhortemos, pero no nos podemos olvidar que somos hermanos. ¿Son hermanos? ¿Tienen errores? Sí, pero son hermanos porque ambos se han convertido. Lo que pasa es que uno está más formado que el otro. Entonces a veces tratamos a los demás como si fueran y allá afuera, se vuelven enemigos de nosotros. El Padre nos dice eso. Entonces nosotros muchas veces queremos a veces entender la palabra y no la entendemos. Y el tema de esta semana, el mover de esta semana fue que tu sí sea sí. ¿Cómo es que es? Que tu hablar sea sí, sí, no, no. Nosotros entendemos esa palabra. Venga y explique eso. El hecho de que una persona tenga error no quiere decir que todo es un satánico, no, porque todos tenemos, y hay áreas donde no, todavía no las tenemos, y a veces queremos tenerla y no la tenemos. Entonces aquí hablamos de eso, sí, sí, que hablar sea sí, sí, pero en el fondo quizás no entendamos. Y vengo a ilustrar esa palabra aquí. Usted va y alquila una casa. Yo hablando, esto es una pelea, esto es una guerra, estamos en guerra todo el tiempo. Entonces vamos y alquilamos una casa y decimos, la voy a tomar por un año. Entonces el señor, el dueño de la casa dice, venga, firme aquí y el canon de arrendamiento mensual es 600,000. Por un año usted firma un contrato. ¿El Padre qué nos dice a nosotros? Venga, 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 contrato. Conmigo no es contrato, conmigo es que su sí sea sí y su no sea no. Eso es lo que dice el Padre. Con el Padre no hay contrato, es lo mismo que el matrimonio. Se cuenta el matrimonio que entonces que va a la notaría y que si no, no es válido porque no está en una notaría. Delante del Padre no es eso, delante del Padre es que usted se una con ella delante de Él y diga, ahora esta es carne, mi carne y hueso de mi hueso. Es la palabra la que funciona. Yo me acuerdo, mi padre me decía eso, usted tiene que ser un hombre de palabra. Entonces yo había quedado ir por allá a una cita de estudio para hacer un trabajo y dije, no, yo no voy a ir. Usted no tenía reunión, que a las 2 iban a reunir. Le dije, no, yo no voy a ir. ¿Cómo así? Y usted no quedó ahí, se vaya para allá a mí. Eso me lo enseñó mi padre a mí. El Padre Eterno también nos dice lo mismo. A ver, bueno, es que pueden pasar cosas. Y usted puede hacer eso, sí, pero tiene que tener en cuenta cómo lo deshace. Porque está enlazado con la palabra. Hay un contrato, pero con el Padre dice, no, contrato no, usted ya dijo que iba a tomar acaso un año. ¿Qué va a pasar con el contrato para que lo entendamos? Entonces resulta que a los 2 meses a usted le salió o lo trasladaron, la empresa que trabaja lo trasladaron para Estados Unidos. Y usted ya 2 meses no. ¿Qué tiene que hacer usted? Porque ya la casa tiene que soltarla. ¿Qué tiene que hacer? Ir a hablar con el dueño. ¿Pero qué se puede encontrar allá? Exacto. ¿Y entonces qué le tengo que hacer? Pagar el tiempo. Pagar el tiempo, pagar los 10 meses que hacen falta, porque eso dice el contrato. El Padre también nos dice lo mismo. El Padre no hay contrato, pero el Padre le dice lo mismo. Usted ya empeñó su palabra, usted tiene que cumplir con ella, pero nosotros no entendemos eso. O decimos entender y no entendemos eso. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Con la palabra eso es lo que pasa. He encontrado cantidades de cosas, algunos comentarios, y yo digo, esta gente está desenfocada. Y así estamos nosotros en algunas áreas, estamos desenfocados. Donde no entendemos, metidos en problemas con el Padre, pero creemos que estamos luchando por nuestra familia. Creemos que estamos peleando por nuestros hijos, cuando al contrario, si yo pierdo la pelea, mis hijos lo van a llevar por delante, mis hijos. Entonces, ahora porque tengo esa área, entonces no puedo predicar. ¿Cómo se le ocurre? Porque hay otras áreas que sí están.
Entonces no puedo decir eso porque no vuelvo y le repito, aquí no podría estar yo, porque yo soy un pecador, Misaí, yo tengo, eso dice la palabra, y si yo digo que eso es mentira, lo hago al mentiroso. Eso es lo que me dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Ahí hay una pelea que no es. De eso me habló el Padre todo el tiempo. Entonces con todas las películas me decía, eso es lo que pasa, Entonces ellos están peleando a la manera de ellos, pero conmigo no quieren saber nada. Cuando de mí depende, todo lo que le pueda pasar a sus hijos depende de mí. Pero al que menos queremos tener a favor de nosotros es Él, porque no obedecemos lo que Él dice. Entonces yo, de vez en cuando hablo con mi hija, le cruzo cositas ahí, pero el Padre me ha permitido eso. Antes no hablaba con Él. Ahora me dice que vio una película, que vio un video, que esto, y comienza y tata, y yo comienzo a decirle, no es que esto funciona así, tata, y ella lo último dice, tiene lógica. Y la última me dijo, yo sé qué me va a decir, pa, pero te voy a contar eso. Y me lo contó, y yo le dije, tata, eso significa para mí esto, tal. Ella ya sabía, o sea que el Padre está haciendo. Yo tengo que preocuparme si no puedo hablarle a ella. Él dice que no. Él dice que depende de mi obediencia, mi comunión íntima con Él. Dependen las cosas. Pero, entonces me decía el Padre, todos quieren jalar a su lado. Nunca quieren pensar en el prójimo. Y dice, y todo termina en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Pero nosotros no pensamos en eso. Pensamos en lo que yo diga y eso se va a hacer aún sin tener en cuenta lo que dice la Escritura. Y pasamos por encima del que sea, pero es lo que yo diga. ¿Sí nos ha pasado eso? Lo más tremendo es que amamos a nuestros hijos. ¿Por qué no avanzan a veces ellos? ¿Por qué no avanzo yo mismo en el entender de la palabra? A causa de eso, de la rebeldía que hay en mí por obedecer, para no obedecer la palabra. Entonces ni avanzo yo, y como no avanzo yo, pues tampoco el Padre trabaja. Que hay personas que han visto eso latente, ¿no? En su vida, la Jod, que comienzan medio mueven los deditos y el Padre comienza a hacer, ¿o no? ¿No? Jod. Medio, y es que es verdad, ni siquiera esas áreas pueden haberse convertidas, pero el Padre dice que en el momento que yo obedezco, en la carne también obra, y se ven físicas las cosas. El problema es que no queremos hacer. Entonces nos olvidamos de la ley del entonces Él se olvida de nuestros hijos, no solamente de nuestros hijos, del entorno. Recordemos que cada vez que yo desobedezco o cada vez que obedezco, afecto a mi entorno. Y hay una guerra que nosotros no podemos ver, no vemos. No, sí, bueno, arranca a obedecer pues para que entre el rúa y no obedecen. Y todo tiene su tiempo, pero usted no arranca, como decía mi hija, oígala, lo que me dijo, no, yo entiendo todas esas cosas, pero yo si me pongo a pensar, yo no me veo allá. Sí me dijo, yo no me veo allá, haciendo lo que hacía antes, yo no me veo como creyente, eso me dijo. Sincera me dijo eso, y dijo, oye, está bien, yo le voy a explicar por qué no se ve, por qué se ve así. Y comencé a explicarle el por qué, porque ella está desde allá con toda esa cantidad de espíritus inmundos que la ponen a pensar de la manera del mundo. Entonces le digo, por hoy yo le digo que yo le hablo con autoridad porque estuve allá, te dice, a uno por ejemplo le gusta el baile, le digo, a mí también me gustó eso, yo pasé por ahí. Y eso que yo bailaba bien salsa, usted era una trompa cuando le estaba enseñando a la mamá, que la mamá decía, pero ¿y cómo si el papá baila y yo bailo y ella por qué es tan tiesa? Y le decía yo burlándome de ella, digo, salsa y no bailo usted. Yo bailaba también y eso para mí era por encima del trago, por encima de todo, baile y mujer en mí. Y decía, esa era la vida, porque estaba allá pensando de esa manera, pero cuando entro acá el Padre comienza a cambiarme y entonces yo ya comienzo a ver otra cosa en mi vida, comienzo a ver las cosas de una manera diferente. Usted ahora dice, yo no me veo allá, pero usted tiene que dar el paso, porque ya el Padre le mostró algo donde ya está acercando esto, al final de los tiempos. Oiga, esto es muy tremendo. El Padre comienza a hacer y comienza a inquietarla y le ha venido trayendo cosas y cosas, y digo, es tremendo el Padre. Le dije, le advertí de una vez, venga, yo le voy a decir algo. Yo no puedo obedecer por usted para que ustedes salven, ni puedo creer por usted para que ustedes salven.
Pero yo sí obedezco el oír para que Él pueda orar en usted. Entonces lo que le quiero decir es que yo voy a seguir metiéndome y a usted le van a seguir pasando cosas. Y quizás ya no sea un sueño, quizás sea otra cosa lo que le va a pasar ya está dentro. Porque así obra el oír. Le tiene que quebrar las patas. Uy, patas, no. ¿Cómo que no? Mi padre dice que somos como bestias cuando no lo tenemos a ver. Usted tiene patas. ¿O no? Nos aterramos y patas. Porque digo patas, eso es así. Si no tenemos al oír, tenemos es patas. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos tienen patas aquí, pero es tremendo la pelea. Yo me encontré con alguien que de pronto tiene esta yépora escondida, que es mi hija. Y tengo una batalla ahí, claro, ¿desde dónde voy a pelear? Desde aquí. Yo la bombardeo con palabras y le explico las cosas, videos, películas, le mando y analizamos la película. Y estamos en ese son. Y para mí todavía está fuera. Pero ¿quién puso esa oportunidad? ¿Quién la puso? ¿El oír? Pero si yo no entiendo cómo hacerlo y caigo en palabras torcidas y comienzo a aplicar otra cosa, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y el hecho de que ella tenga todo eso lleno de espíritu inmundo no quiere decir que de pronto no sea hijo, que de pronto no vaya a llegar. Eso no lo digo, eso no lo puedo asegurar yo. ¿Cómo hago yo para que eso ocurra? Porque estamos hablando, volvamos otra vez a la guerra para no. Porque eso es lo que nos dice la palabra. No le hace que está fácil la vida. Cuando salieres a la guerra, ahí estamos hablando de la guerra. Pues ahí está la guerra. Pero nosotros no podemos ver esa guerra, nos imaginamos boleando plomo. Cuando está la pelea y quizás no podamos entender lo que realmente debemos hacer. Es más, si no crecemos, nos vamos a llevar a los demás por delante, porque es que no voy a pensar yo, va a pensar es a Satán. Cuando yo llevo algo que no entiendo, oiga, meta esto a la cabeza, que cuando no está Adonai ya en un corazón, en un área, usted de ahí le van a salir mentiras y usted va a agredir a las personas y no va a pensar en los otros y no en usted. Sométaselo a la cabeza que eso es verdad, mi. Si no hay una Y que hay ahí, o una S, o está la carne, la letra. Y desde allí van a salir decisiones incorrectas. Y analicen nomás en algo que haya equivocado y verá que de ahí para allá todas sus decisiones son incorrectas en esa área. Y se va a llevar a los demás por delante. Pero usted dice que los ama, porque el Padre dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Desde esa área no existe eso. Y eso es fuerte, ¿no? Entonces nosotros muchas veces, y por eso no crecemos a veces. Yo veo aquí cuando entra a la profundidad de las prédicas, yo veo unos que se duermen, otros que bostezan, desde los que predican hasta el que menos tiene, digámosle de esa manera. Bostezan, los ojos se le van, otros hacen ahí, otros ya casi ronca, pero en el momento que están despiertos el Padre les habla, algo les habla. Mientras están despiertos, ¿es legalidad yo me voy a poner a pelear? No, porque yo entiendo que desde esas áreas donde está Satanás, así como me puso a vomitar a mí, a otro lo pone a dormir, a otro lo pone a bostezar, lo pone a pensar en otra cosa. Bueno, no entiende ni papa. Que ha habido gente que ha durado más de 8 años y salió de aquí sin entender lo que se predica aquí. Y estoy hablando de los que predican. No estoy hablando de los que salen de allá del pueblo, no, de los que predican se han ido sin entender ni papa. ¿Por qué? Porque no obedecemos. Mientras no haya obediencia, usted no va a entender esto que le estoy diciendo. Mientras no salga, y si no está obedeciendo, pues, ¿cómo hace el Padre? ¿Cómo hago yo para pelear? ¿Qué es lo que realmente representa este pelear? Vamos a mostrarlo. Ya estoy chicaneando hoy porque aprendí. Porque aprendí a ver todas las diapositivas sin que ustedes las vean allá. Es esto, vamos a ver. Lo que yo acabo de decir ahí cuando yo estaba aquí vomitando era el enemigo encima de mí. Tenía legalidad sobre mí. Y el Padre también tenía legalidad en otras áreas. Y ahí donde Él me para. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo me doy cuenta que ando yo mal? Entonces llega la enfermedad. Vamos a poner este ejemplo. Llegó la enfermedad. ¿Qué está pasando con la enfermedad?
¿Por qué llega la enfermedad a mí? Consecuencia del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerto. Cuando yo me enfermo estoy muriendo, estoy pagando yo. Cuando llega la enfermedad es porque el Ruach HaKodesh, desde el área que reclamó Satanás, no está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces arranco yo pagando. Aquí estoy pagando. ¿Están enfermos? Sí, lea, esté ahí por ahí en la número 1646 para que lo leamos y podamos entender esto que estoy diciendo. Entonces, como yo soy un Bene Israel, pues estoy en pecado en el antiguo pacto. Entonces, ¿qué hacía? Él sabía que para que quitaran esa enfermedad de mí, yo tenía que llevar un animalito. ¿Sí? Quitaban la enfermedad, pero el espíritu inmundo seguía ahí, ¿no? Porque anteriormente no podíamos ser libres en el antiguo pacto. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Entonces, ¿qué hacía yo cuando estaba vomitando? En ese pacto yo ya estaba pensando en un ovejo, o lo que hubiera que pagar por el pecado. Pero mientras yo no llevaba ese animal, estaba pagando yo. Cuando pensaba en el animal, porque eso está escrito, entonces lo que yo iba a hacer llevando al animal es que al animalito lo subieran en el altar y lo mataran, y lo que yo iba a pagar, lo iba a pagar el animalito. Por eso llama chivo expiatorio, hablamos de esa parte, expiación, redención. Eso es lo que se hacía en el antiguo pacto. Vamos a ver si es verdad, léalo ahí, mirad, en Números 1646, que es cuando entra la mortandad y Moche le dice a Aarón, vaya mi hijo, encienda esos incensarios y haga expiación para parar, porque la mortandad comenzó a morir el pueblo. Había que hacer ¿qué? Una expiación, había que hacer holocausto, había que llevar animalitos para pagar por ese pecado, que ya el pueblo estaba pagando por el pecado, porque estaba muriendo. Nosotros nos enfermamos y estamos pagando, pero cuando él entra, bueno, ahora pasamos a lo de Machía. ¿Qué dice ahí, mira? Y dijo Moshe a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Adonai ya, la mortandad ha comenzado. Listo, y ellos hacen eso y la mortandad se para. La enfermedad se paraba cuando el padre aceptaba la ofrenda, el corbán, ¿cierto? Ahora vámonos para el Brit Hadashah. ¿Vuelvo a estar enfermo yo? Ya lo aquí, pero ya estoy en el Brit Hadashah. Tengo que creer. Y al creer, yo comienzo a obedecer, porque ese creer, esa fe va a ser probada. Entonces, cuando yo comienzo a obedecer, va a llegar el que antes era un animalito, ahora es un cordero, sin mancha y sin arruga. Y lo ponían en el altar, ahora lo pongo en el altar. ¿Dónde está el altar hoy? En el corazón. Bueno, si ya entendieron que era un corazón, parece un hígado, pero bueno. Pero eso es un corazón, el de abajo es un corazón, ¿no? Es un corazón, pero no tiene parecido un corazón, pero... Y si usted está pensando en el de Afrodita, peor. Y si piensa en el beso que sale el corazón, eso tiene un mensaje tremendo, lo que dijo el Juan Carlos. Y cuando dan un beso y sale el corazoncito de la boca, eso tiene una representación de algo que se hace, ¿no? Cuando se tiene relaciones íntimas, que le llaman por allá lo contrario de un beso blanco, ¿cierto? Eso realmente representa eso. Eso causa risa, ¿no? Porque a mí me dio risa, pero realmente lo que representa es eso, ¿no? Pero nosotros nos lo muestran y no entendemos, porque ese corazón que salía de esa boca son los glúteos de Afrodita. Hay muchos cristianos para allá que mandan corazoncitos de eso y no saben lo que está mandando ahí. Que es un ritual, eso es un ritual a Afrodita, a Astarte, a Astaró, la que vimos, a Será, Diana, pero no Diana, pues. No Diana. Listo. Eso es lo mismo, aquí ya necesitamos a Machín. Cuando Él entra en nuestro corazón, no solamente va a quitar la enfermedad, sino que saca el espíritu inmundo de aquí, nos hace libres. En el primer pacto no podíamos ser libres, el espíritu inmundo seguía orando, por eso volvían a pecar al tiempo. Mientras que cuando entra la palabra en mi corazón, muy difícil volver a pecar en esa área donde está Él. Por eso cuando una persona la embarra, lo más probable es que no se haya convertido en esa área. Uno dice, recayó, otra vez para el mundo. No, es que nunca había sido libre en esa área.
Y esa es la guerra, eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Vean, montar a Mashiach en nuestro corazón y en esa batalla ganamos. Pero mientras Él no está en mi corazón, voy a seguir haciendo la misma cosa. Quizás no mañana, quizás no pasado mañana, quizás no dentro de un mes, quizás no dentro de 15 años, quizás no dentro de 20, a los 25 años le puede pasar. Conozco una persona que me lleva papa en el Evangelio. Después de 20 años se devolvió y está fumando marihuana otra vez. Pentecostal. Y hoy es cristiano y yo estaba en el mundo. Y ahora está en las mismas condiciones que cuando empezó. Después de 20 años. Sí. La bebé ahora que venía para acá, a un amigo pastor tomando cerveza. Ahí nomás está. Un pastor que tome cerveza es lo mismo que una persona del pueblo del Bongo, marihuana. Y un pastor entra en ese cuento. O sea que él no ha sido libre todavía, pero él cree que es libre. Y eso nos pasa a nosotros. En muchas áreas estamos así. Y estamos haciendo daño porque nosotros creemos que así es. Y nosotros desde ahí van a salir palabras que no son de Elohim. Y dañamos. Cada decisión que yo haga desde esa área voy a dañar. Ahí está el papel de nosotros. Como Kehilá, como congregación. Exhortándoos unos a otros. Pero no olvidando de que seguimos siendo hermanos. Porque a veces parece que el hermano fuera un enemigo, ya se convierte en un enemigo porque lo vio, pero no está mirando que él también está haciendo otra cosa. Todos tenemos, como decía, ¿no? Usted señala a alguien, voltee la mano y verá que hay 3 para usted. No, algo parecido, ¿no? Eso no es bíblico, no vayan a decir, ¿qué parte dice eso? Sí. Pero escrito está que cuando el Padre nos dice a nosotros que cuando alguien hable algo de nosotros, porque no le paremos mucha hora, porque también debemos de recordar que nosotros también hemos hablado de Exacto. Es que pasan muchas cosas, ¿no? Porque comenzamos a dar legalidad. ¿Cómo ocurre esto que acabo de decir de meter a Mashiach? Lo que hemos siempre visto. Aquí estaba, hemos dicho, prácticamente acabé ya la paración. Vamos a ir a Hechos 5:32, ahí es donde entendemos esto, donde realmente pasa esto es cuando ocurre lo último que vimos ahí. Que yo voy a creer, es que para llevar el animalito en aquellos días había que creer, si no, ¿quién va a llevar un animalito? Si no cree, ¿quién va a llevar el animalito que puede la comida de mañana? Porque era el coche, ¿no? Y eso nomás ahí nos da una idea de lo que es. Alguien oía hablar, ¿y por qué todos los dioses pedían sangre? Hay un misterio. Lo que pasa es que si usted no tiene el ruach, usted no va a entender eso. Porque Adán comenzó a comer con deseos. En el huerto, cuando salió al huerto del Edén fue que sintió la primera hambre. ¿Por qué se comía? ¿Por qué la sangre? ¿Qué es lo que realmente hacemos cuando hay un sacrificio? ¿A quién es que se le da eso realmente? Recuerden que había un macho cabrío que lo mandaban al desierto y lo entregaban a Azazel, que representa a Mashiach cuando quedó en manos de Hasatán a causa del pecado de la humanidad. Todo lo que le pasó a Mashiach fue Azazel, por el pecado de él, no por el pecado de nosotros. Bueno, no entremos en nada, aparte que eso es bien profundo y de pronto salimos más locos de aquí hoy. Entonces dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach, el Espíritu Santo, el cual ha dado el oír a los que le obedecen. Ahí se cumple eso. Hemos visto cantidades de veces, pero el dibujito allá no lo vemos, y la guerra no la vemos. Aquí a nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado el oír a los que pelean, ¿sí? A los que marchan, a los que obedecen, a los que cumplen sus migos, sus mandatos. Pero nosotros vemos otra cosa, ¿no? Es más, hablan de una obediencia que no es guardar mandatos. Eso está viendo ahora. Sí, hay que obedecer. ¿Obedecer qué? Hay que obedecer la ley, la Torah. Ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Entonces, ¿qué es lo que hay que obedecer? Y ahí nomás se ve la torcedura, pero la gente no. Que es lo mismo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 14. Para que en Mashiach, Yahshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach. La fe, pero la fe tiene que ser probada. Todo lo que nosotros hacemos en la carne, Misajín. Cuando ya entra Elohim, ya no soy yo no tengo que preocuparme si él
Y tengo que, ¿dónde estará Elohim que venga? No, usted no haga y no, obedezca, 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 creyendo lo que está escrito que en algún momento va a venir Elohim. Por eso dice, es donde Elohim. El Ruach HaKodesh, cuando Él lo da, es donde Elohim. O sea que eso lo da es Él. Yo no tengo nada que ver en el cuento, sí, mira. Por eso que escrito está bienaventurado lo que creen sin haber. Exactamente. Sencillo. Ahí está la palabra precisa. Es creer, y el que cree obedece, y punto. ¿Cuál creer? ¿Cuál creer? El mío, porque todavía no está el Ruach, todavía no está el Elohim, es el creer mío. El creer de Mashiach se logra cuando el Ruach pues entra en mí. Que es el creer que salva. El primer creer no salva. Entonces muchos dicen, no, entonces es que guardar mandatos no te salva, y eso es verdad. Pero sin mandato no puedes llegar a Mashiach, que es el que te salva. Es lo mismo que se está tocando el otro día de la fe de Abraham y la fe de... Exactamente. Pero no vamos a mostrar el dibujito, ahí está también, pero no se lo vamos a mostrar. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una respuesta que me dio una muchacha de Suárez, ¿no? Y pone ahí, no, si Elohim, en otra versión dice, si Elohim es conmigo, ¿quién contra mí? Pero eso pasa ¿cuándo? Cuando yo ejecuto la parte mía. Hay una parte que tengo que ejecutar yo, y ahí es donde el Padre va a entrar. Si yo no ejecuto esa parte, Él no entra. Por eso yo no voy a recibir el Ruach HaKodesh sin obedecer o sin creer. Pero nosotros a veces creemos que por gracia vamos salvos, es que nos quedamos quietos y Él va a venir a salvarme y todos nos vamos a salvar, como dice una discípula de la. Yo no puedo creer eso es egoísmo, decir que no van a salvar. Hijos marihuaneros, ladrones, de todo, y ellos creen que van a salvar. No, es más, a ella le hace falta, porque yo creo que según lo que dicen, yo creo que le falta convertirse todavía. No me va a salvar ella, que por lo menos está yendo allá a recibir la palabrita, y los otros haciendo y deshaciendo, y ella piensa que van a salvar. Porque tenemos cantidades de doctrinas dentro de nosotros. Mira, aquí dice lo de la lucha, ¿no? La lucha que tenemos. Vamos a ir en Efesios capítulo 6, versos del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tengo que tener la armadura, pero no es de como a mí me enseñaron, ¿no? En el cristianismo me enseñaron, cuando íbamos a una reunión a hacer guerra espiritual, entonces lo primero que decíamos, comenzamos pues a orar, y la primera parte que decíamos, y me pongo la armadura de Elohim. Me pongo tal cosa, me pongo tal otra. No, la armadura de Elohim no se la pone usted así. Usted la pones cuando obedece. Eso no lo enseña. Como, me cubro con la sangre de Cristo. No, no saben ni qué es lo que están diciendo. La sangre de Cristo limpia el pecado. Pero si usted no está en obediencia, no lo cubre nadie, mío. Porque Él nos cubre es con la sombra, con su sombra, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero cuando vivimos en obediencia, cuando vivimos creyendo, es que yo creo, si obedece, es que creer lleva obediencia. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Entonces tenemos que vestirnos de toda la armadura de Elohim, que es la palabra, ¿no? Que es Él. Sigamos leyendo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están todo esto? Que son espíritus, no es algo espiritual. ¿Dónde están? Dentro y fuera. Hay unos que están dentro de nosotros, son los pequeños, porque Satanás, donde entra en nosotros, nos enloquece. El poder que tiene Satanás es muy grande. Entran espíritus normalitos, pero esos espíritus inmundos están controlados por un principado, está controlado por una potestad, por una hueste, por gobernadores de las tinieblas. Entonces hay unos poderosos por fuera de nosotros, pero tienen un satélite dentro de nosotros. Y ahí es donde está el problema, y contra eso es que tenemos que pelear. Eso es lo que está diciendo aquí. Ya. 13. Sí, mira. En la PLC dice, porque no tenemos lucha contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo. Sencillito.
Así como entra el Ruach HaKodesh por obedecer a Elohim, así entra el espíritu inmundo dentro de mí. Pero los principados, potestades, huestes, gobernadores están acá arriba. Ese era el dibujito que yo hacía un día donde estábamos conectados con eso. Pero nosotros también donde tenemos al Ruach HaKodesh estamos conectados con Elohim. Y esa es la pelea, es estar yo conectado con él. Eso es lo que llama comunión íntima. La comunión íntima, y si ya vieron el mensaje, comunión íntima, es cuando yo obedezco, no cuando yo oro. Es cuando yo obedezco que tengo comunión íntima. Veas el mensaje que ahí están los versos donde él dice que tiene comunión íntima ¿con quiénes? Con los justos. ¿Con quién más? Los que le temen. Pero nosotros nos enseñaron, vamos a orar, vamos a buscar la intimidad con Elohim. Eso es falso. Con la oración, nosotros buscamos que Él nos hable, pero si no hay comunión íntima, con Él no hablamos. Él no nos va a hablar, Él no nos va a escuchar, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores. Eso ya es de sabérselo de memoria, ¿no? Corintina, Ale. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Todos los días son malos, dice la palabra, ¿no? O sea que todos los días debemos olear. Todos los días son malos, dice la escritura. Porque los días son malos. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Mientras no entre Mashiach, estamos en muerte. En Adán, en el primer Adán todos mueren. Por eso es la vieja naturaleza, la naturaleza caída, la carne. El primer hombre era ¿qué? Terrenal, carnal. El segundo hombre o el segundo Adán, ¿cierto? ¿Quién era? Mashiach, ¿qué era qué? Espiritual, de arriba, dice la palabra. Entonces, en Adán morimos todos. Si yo me quedo como el primer Adán, bueno, ya va a dejar ahí, va para abajo, va a dejarlo, va para el Sheol. Va para el Sheol porque de pronto dice, uy, ya nos va a echar de la... ¿No? Sencillo. Por ello yo tengo que ser, esa carne tiene que ser cortada, esa vieja naturaleza tiene que salir de mí. Y ahora vamos a ver, ¿no? Estamos hablando de la armadura, estamos hablando de vestido y debemos entender que muchas cosas en nosotros son vestidos. Ahora lo vemos. Vamos a ir a Mordejai, Marcos, capítulo 11, versos del 15 al 17. Voy rápido porque esto prácticamente ya se dijo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Yahshua en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Eso es lo que es una guerra. Cuando entra el Mashiach, no soy yo el que destruye todo eso y vuelco las mesas y todo eso y le riego la plata a los cambistas y nada de eso y suelto las palomas. No, es Él. ¿Dónde lo hizo? En el templo. ¿Quién es el templo hoy? Nosotros, o sea que Él tiene que entrar, pero yo tengo que ser templo. El problema es que a veces no soy templo, o soy templo pero de Hasatán, porque hago las cosas de Hasatán, porque soy hijo de Hasatán. Recordemos que los hijos del diablo hacen los deseos del diablo. Sí, mira. Eso era tremendo, después de lo que estábamos hablando, que te estaba comentando hoy, cuando la palabra dice que cuando vosotros veis, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. A tu Padre que está en lo secreto. El problema es que todo el mundo cree que es que puede entrar a una pieza y ahí la pieza oscurita y ya entró. Y sí, si usted es hijo realmente, usted está guardando los mandatos, está haciendo los deseos de su Padre. Pero ¿cuáles deseos está haciendo? Porque si está pecando, está haciendo los deseos de Satanás. Y si está obedeciendo, está haciendo los deseos de Elohim. Entonces ahí sí Él es su Padre. No, todo el mundo se mete en ese rollo. Todo el mundo dice, no. Entonces entro a mi aposento y cierro la puerta y ahí oro. ¿Cómo está portando usted? Entonces resulta que no está obedeciendo y dice, y sabemos que Elohim no oye a los pecadores. Y te has olvidado de mi ley, quitaste el oído de mi ley, tu oración es abominable. A mí no me hables. Pero yo como voy a una congregación pienso que Él es mi Padre. Si yo no estoy haciendo la voluntad, yo no soy de esa familia. Véase también el mensaje de la familia de Yahshua, la familia de Jesús, que hablo de esa parte ahí. Y vamos del 15 al 17. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno,
y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cualquiera dice, todas las naciones. No, para todas las naciones, es casa para todas las naciones. No, venga. No es para todas las naciones, es casa para los israelitas que estaban en todas las naciones y que están sometidos a él. Véase la familia de Yahshua y ahí se va a aclarar esta parte muy bien. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero a todos los paganos no. No he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros somos esas ovejas perdidas que el Padre anda buscando para reunirnos con las otras ovejas que se quedaron con él. Veas esa prédica, la familia de Yahshua de Jesús, ahí se habla de eso. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio. Ahora sí salimos de esa cita, ya todo lo que nos echamos en una cita nomás. Devarim, capítulo 21, versos del 11 al 13. Y eres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas. Listo, cuando salieres a la guerra, cuando sale a pelear, ¿no? Resulta que ya hubo una pelea en usted, y entonces ya vimos cuál es la otra pelea que sigue. Que yo voy a salir a pelear, si yo he sido libre en algunas áreas, yo vengo a pelear hoy aquí. A tratar de llevar la palabra y que ustedes puedan ser libres cuando crean y obedecen. ¿Cierto? Eso es lo que está ahí. Entonces cuando ellos salían a la guerra, que era físicamente, y por ahí se encontraba alguna mujer que le gustaba, recordemos que ahora estaban en la carne, ¿no? En esos días no estaba el Ruach HaKodesh morando en las personas. Entraba en los profetas por ahí, volvía y salía. Pero Elías profetizaba y al otro día estaba temblando porque Jezabel lo andaba buscando. Porque duraba un ratico nomás el Ruach. Ahora se supone que vivimos en el Ruach, que mora en nosotros. Entonces dice, cuando saliera a la guerra y de pronto por ahí encuentra una que a usted le gusta, mire lo que dice: la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza. El cabello, si usted pone a buscar, creo que por aquí está lo escribí. Ah, sí, viene de la raíz sear, que es vestido, cobertura. Entonces, esa está en la otra nación, le dice, tráigala. ¿Le gustó? Tráigala. ¿Cierto? Le está diciendo. Entonces ella la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza. Eso representa el vestido de allá. Eso representa la cobertura del mundo. Usted puede conseguir una afuera, sí, pero primero tiene que pasar esto en ella. Usted tiene que quitarle esa cobertura, esa manera de pensar. ¿Cuál manera de pensar? La manera de pensar del mundo. Y entonces dice, y cortará sus uñas. Ese uña representa retornar, porque viene la palabra zafar. Es retornar a él. Venga. O sea que usted puede coger una afuera así, pero primero le tiene que dar, tiene que dejar la calva, pues. Y que le salga otra vez el pelo, porque hay unos que lo han calviado y no le ha vuelto a salir el pelo. La han rasurado y no le ha vuelto a salir el pelo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa el cabello nuevo que viene? Pues el nacer de nuevo, una nueva cobertura. Las uñas representan agresividad. Se supone que en el mundo somos agresivos, aunque aquí a veces parecemos del mundo, porque somos agresivos y queremos agredir a los demás. Es más, cuando nosotros tratamos de llevar a la gente a la fuerza, estamos agrediendo. Nosotros tenemos que llevar la palabra y en mi casa cumplir la palabra. Eso es lo que tengo que hacer yo, como cogen en una familia. Lo que está escrito ahí, yo tengo que cumplirlo. ¿Para qué? Para tener a Elohim de parte mía. Entonces Él va a orar en aquellos que no quieren. Y entonces, el problema es que a veces la palabra que tengo que cumplir va en contra de ellos. Entonces yo ahí me arrugo y no soy capaz de dar el paso. Entonces no puedo crecer. Entonces no puedo pelear, salir a pelear. Yo los quiero ayudar, pero yo no he crecido. Entonces ¿cómo los voy a sacar los demonios que eran los mismos míos? ¿Cómo los voy a sacar si yo todavía los tengo? Antes de poner a jugar ahí, eso es lo que no entendemos nosotros a veces. Y por eso es que no se da la obra dentro de nuestra familia, porque nosotros no hemos sido libres. Porque no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo no sé, mis amigos, tienen que leer y meterse con el Padre y Él le va a mostrar. Pero si no ha cambiado la cosa es porque usted no ha ganado la batalla. ¿O no? Si sus hijos siguen en las mismas condiciones, usted no ha ganado la batalla.
Si usted sigue comiendo cerdo, usted no ha ganado la batalla. Si usted no ha sido capaz de implementar la dieta alimenticia, la dieta kosher dentro de su familia, usted no ha ganado la batalla, misajín. Y así cada una de las cosas. Entonces, como nosotros queremos, no, pero eso no es tan importante, déjeme decirle que ahí, en ese pedacito, usted está yendo en contra de sus hijos, en contra de su esposo o esposa, en contra de los que iban en su casa. Porque cuando usted obedece es que el Padre va a estar a favor de todos, porque la bendición los va a alcanzar a todos. Pero cuando yo no hago, a todos me los voy a tirar. Entonces yo le digo, no, pero eso no es nada. Uno se da cuenta. A veces el Padre ha pescado. Y acá no es que a mí no me gusta el pescado, nos decían por acá, adelante. No, a mí no me gusta el pescado. ¿Te lo está dando el Padre? No, no, no. Así es con la fornicación, así es con la mentira, no. Y seguimos en el mismo cuento. Entonces, el Padre trae pescado kosher, pero no. Claro, pues él no sabe cómo funciona eso, porque en el corazón, allá están los deseos de comer lo inmundo, porque hay un espíritu inmundo y uno sabe que eso no le va a agradar. Lo kosher no le va a agradar a una persona que tiene un espíritu inmundo. En la alimentación, uno sabe eso y uno entiende eso, pero uno pide la palabrita, la va llevando, pero si la persona sigue en la misma rebeldía no va a crecer y no va a poder ayudar a nadie. Hay que crecer para poder ayudar. Si no se crece, pero para crecer hay que obedecer. Sigamos leyendo. Bueno, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Aquí todavía no está hablando de que ya puede tomarla como mujer. Primero tiene que pasar esto. La meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. O sea que hay un proceso que debe iniciarse, si no usted no la puede meter a su casa. ¿Qué es lo que sigue después de que ocurra esto? Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. El problema de nosotros es que no la calviamos y no le cortamos las uñas y la cogemos de mujer. No le quitamos esa otra cobertura, no se convierte, eso es lo que está diciendo allí. Se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre, ella tiene que romper las ataduras. Y llorará a su padre y a su madre, tiene que romper eso. Cuando yo lloro, cuando hay ataduras todavía, cuando está lo de él dentro de mí. A ver, cuando yo soy hijo, mi papá llamaba Miguel Ángel, ¿no? Cuando yo era hijo de Miguel Ángel, cuando había algo de él dentro de mí. Y él en la concepción, ¿dónde estaba él? En el mundo. ¿Qué tengo que romper yo? Eso que me metió él a mí, eso es lo que está diciendo ahí. Ella va a llorar porque las ataduras duele romperla a mí. Por eso es que no somos capaces a veces, especialmente en nuestra familia, no somos capaces de romper eso, no somos capaces de ir en contra de lo que nos dice Hasatán. El Padre nos dice, haga esto, pero yo no soy capaz de hacerlo, porque me cuesta romper eso, es duro. Yo no estoy diciendo que sea fácil, yo no estoy diciendo eso. Yo lloré muchas veces aquí por mis hijos, no, joder, de allá, del súper, cuando íbamos a interceder, muchas veces clamaba hasta que el Padre rompió eso y me volví Hitler. No, porque para nosotros los creyentes, yo fue formado, rompió esas ataduras. Para el de abajo era, ese es un Hitler, ese es un mal papá, ese no, pero para el Padre es otra cosa, ¿no? Romanos. Ahora sí, entonces ahí dice, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Tiene que convertirse primero. Por eso el Padre dice, no os unáis, el yugo es igual. No entregues sus hijos a las hijas de las otras naciones, porque te lo van a torcer. Romanos capítulo 13, verso 14. Sino vestidos del Adón Yahshua y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo me he visto? ¿Ya? Los deseos de la carne es la vieja naturaleza. Espíritu inmundos que hay dentro de mí. Sino vestidos del Adón Yahshua, cuando Él entra en mí. Cuando entra en mí, cuando creo o cuando obedezco, que van de la mano las dos cosas. El Adón Yahshua, el Señor Jesús.
Eso es lo que tengo que hacer yo, y ya nos dijo el Padre cómo lo hago. Hechos 5:32, Gálatas 3:14. Devarim, Deuteronomio, capítulo 22, vamos a leer del 13 al 18. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Como estamos hablando de unirse allá en la guerra y todo eso, este es el meollo del asunto que hay hoy en día, ¿no? Entonces cuando hablamos de fornicación pensamos que es cuando la encontremos a ella haciendo algo que tiene que ver con inmundicia sexual. No, allá está hablando de eso. Porque dice Moche permitió el repudio, mas al principio no fue así. Cuando se tomaba una mujer era del pueblo de Israel y tenía que ser virgen. Podía tomar una que no fuera virgen, sí la podía tomar, pero ya sabía que iba a tener problemas porque le iba a clavar cosas. Por eso no, a las mujeres que ya tenían relaciones sexuales de otras naciones las mataban. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Entonces llegaban al matrimonio en condiciones normales. ¿Qué es condición normal en aquellos días? Que iba a unir era una virgen. ¿Se podía unir con una que no era virgen? Sí. El Cohen Hagadol, no. El Cohen Hagadol no se puede unir a una que no sea virgen. Y el Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote hoy, el Yahshua, no se puede unir con una que no sea virgen. Y nosotros somos vírgenes cuando nacemos de nuevo. Cuando nos venimos al Brit Hadashah, lo que quiere decir, bueno, sigamos leyendo porque dice, y le atribuyere faltas que den que hablar y dijera, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. ¿Qué era lo que pasaba? Entonces decía él, no, llévesela de aquí porque esta mujer no es virgen. Eso era el repudio. Al principio este era el repudio. No cuando se casaba y a los 5 años que me la jugó con otro. ¿Y a usted quién lo mandó a casarse con esa? Yo lo mandé a casarse con esa. ¿Que se la jugó usted? No, porque si lo hubiera mandado yo, le había mandado una mujer ya formada, donde ya le hubieran trasquilado a cabeza y le hubieran cortado las uñas. Entonces esa mujer a usted no se la iba a jugar. Pero nos metemos en una película para poder hacer de las de nosotros, ¿no? El recasamiento, el famoso recasamiento, que ni saben qué es eso. Ni los que critican el recasamiento saben qué es eso. No saben qué es un matrimonio. Todavía ven un matrimonio como un ritual. Nosotros, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que cuando no se casan, cómo es que es? Unión libre, ¿no? Unión libre para allá fornicación, para los cristianos son fornicación. No saben, no tienen ni idea de lo que es un matrimonio. O sea que Adán y Eva estuvieron en fornicación. Porque a ellos no los casó nadie. Ni Elohim. Elohim se quedó callado, nomás le formó a la mujer y se la puso a él verá y la toma. Y él le dijo, ahora es carne, mi carne y hueso de mi hueso. Ah, bueno, ya desde ahí, mijo, usted quedó enlazado con los dichos de su boca. Ah, pero si esa la había formado Elohim. Y nosotros venimos a criticar, no, y están, pero ¿cómo así? Entonces vamos a tener que quedar solo. ¿Y quién lo mandó, mijo, a RECHO? Porque eso fue puro sexo, mijo. La gran mayoría de matrimonios, para no decirles el 100%, por ahí el 99%, son puras emociones y puras ganas de canchis, mijo. Formación del padre en ninguna parte. Y no creo que aquí haya un solo matrimonio que haya sido así. Como el de Adán y Eva, yo que Eva la embarró. Los judíos creen que estuvo sexualmente con la serpiente, ¿no? Pero hubo adulterio, pero no de esa manera, pues física, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trataba esto. Mire lo que sigue aquí porque íbamos hasta el 18. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Ahí de eso es que está hablando la palabra cuando dice por ahí en 5:31 de Mateo, en 19:9 creo que habla de eso, que más al principio no fue así, que no puede haber separación a no ser por causa de fornicación, y la gente piensa que, entonces me la jugó, entonces yo me separo y me puedo volver a casar. ¿Quién le dijo a usted eso? En la senda nadie se puede volver a casar.
Mientras yo sea un creyente y me case siendo creyente, no me puedo volver a casar. Me puedo separar, sí, pero me tengo que quedar solo. No, ahora arman un zafarrancho, hacen un esquema tremendo para volverse a casar. Entonces, a ver, le voy a explicar lo que está pasando ahí. Entonces yo entregaba a mi hija, se supone que era virgen. A no ser que no lo fuera y el otro la aceptara así, listo, podía ser. Yo tenía que raparle la cabeza. Entonces estaban allá a la puerta del padre, el papá y la mamá, y oían allá que lloró la niña, ¿no? Gritó allá, cuando ya salían ellos vestidos de allá, se entraban el papá y la mamá y cogían las sábanas que tenían las señales de la virginidad, que era la sangre. Que esas mismas señales de la virginidad en nosotros es la sangre de Mashiach. O sea que en el fondo la mujer es circuncidada realmente en ese momento. Estoy hablando físicamente, ¿no? Y el hombre también. Porque el hombre también debía llegar en esas condiciones. O sea que los dos gritaban. Lo que pasa es que las señales del hombre no. Porque el hombre era el que repudiaba, eso muy tremendo. La mujer no repudiaba, pero el hombre sí. Pero era por esta situación, Misajín. Vuelvo y le repito, podían tomar una mujer que no fuera virgen, sí, pero el Cohen Hagadol no. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos estar en las bodas del Cordero. Tenemos que nacer de nuevo para ser virgen. Una mujer después de que haya perdido la virginidad, la única manera de volver a ser virgen es volviendo a nacer. Que ahora hay operaciones, no, pero eso hay chanchullo, mira. No, no es un chanchullo, claro. El chanchullo muchas cosas. En estos días voy a comprar una pila para un reloj, ¿no? Y entonces llego ahí, la señora es creyente, nosotros la conocemos, pues es cristiana. Entonces comenzamos a hablar y la señora comienza a hablar, yo trato de hacerlo recto y todo eso, pero la señora no sabe qué es hacerlo recto y ser justa, ella no sabe qué es eso. Y comienzo yo, entonces yo le miro los labios, ¿no? Y estaba pintada los labios. Ella trata de hacerlo justo. Y yo le miré los labios pintados, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Ya me va a caer el agua, hombre, dígame rápido antes de que me tome todo esto. Y ahí es vanidad, uno. ¿Qué más es? Pues una mentira, porque los labios no son de ese color, Misajín, eso es lo mismo que una cirugía plástica. Hay algo falso ahí, algo que es mentira. Ah, que ella lo puede limpiar, sí, pero mientras lo tenga, eso no es ella. Por eso es que los tacones tampoco pueden ser. Porque eso no mide. Una mentira y la ven, uy, alta, pero los tacones que son altos. Eso también es pecado. Y si son de como el macho cabrío, o sea que quedan así. Y una vez me puse eso, ¿no? Una vez me puse unos tacones, hermano, yo no sé cómo hacen las mujeres para subirse en eso. Yo caminaba así, claro, yo no me podía enderezar y eso que eran unos taquitos así, y yo no me podía quedar así, no, yo quedaba así. Tenía que caminar así. Yo no sé cómo se empinan en los tacones. Bueno, como que se les arrugó el callo, ¿no? Eso es falso porque es otra cosa. Nos había dicho aquí, había dicho lo del macho cabrío, ¿no? Pero en estos días hablaba, y él tiene razón, la de allá de Centroamérica, ¿no? Que fue bruja, pero pues sigue siendo bruja en unas cosas, porque dice unas cosas raras. Pero decía eso es una mentira. Usted mide eso, usted mide 1,80, no, yo mido 1,70. ¿Es una mentira o no? Pues está mostrando algo que no es. Por eso una cirugía es eso. Está cambiando su diseño original. No, pero es que así. No, y es que así, no, es que no he entendido todavía que vuelvo y repito, yo hago y el padre hace acá. Entonces yo soy feíto así, el padre hace acá. Eso se llama lipo espiritual. Usted obedezca al padre y verá que la ven linda. O al revés, Misajín. Pero vaya, créalo. Vaya, créalo y verá. ¿Me puedo organizar? Sí. Claro. Pero eso
El padre está hablando ahora de los hijos, también está hablando de las paredes. Eso funciona así, pero nosotros no lo creemos. Entonces salimos a hacer cantidades de cosas, ¿no? Y los vestidos los usan de cierta manera. El hombre también es así. Porque no visten para Elohim, sino que miran al espejo y entonces, uy, ahí quedó pinta y tal. Entonces, no, hoy no va a poner el reloj de 3 millones. No lo trae. No, eso también es falso. Usted puede tener un reloj, sí. ¿Cuál es la necesidad que suple el reloj? Usted necesita uno de 10 millones para ver la hora. Entonces hay otra cosa que está moviendo ahí, ¿o no? Se está moviendo la vanidad, está moviendo mucho. Allá donde yo iba les gustaban que a mí me ponían al frente, oiga. Aquí en del centro ahí me ponían a mí, porque yo me iba con un reloj de oro, que en este momento podría estar valiendo 10 millones de pesos. Acá una pulsera ancha, debajo del reloj otra pulserita, un anillo con JC, oro blanco acá adelante. Todo eso me dieron 3.600.000 para construir el segundo. Eso quedó ahí por peso, ¿no? Ahora, en la época que yo mandé a hacer todo eso era a 11.000. Y el reloj en esa época costó 1.000.000, cuando el oro valía 11.000 el gramo. Entonces imaginen cuánto puede estar. Claro que todo el reloj no era de oro, el pulso era de oro, totalmente de oro. Entonces, les gustaba que yo ahí, como te ves de bien ahí, Juan Carlos, no me decían como que te ves ese oro de bueno, porque con eso llamar la atención de la gente. Cuando yo todo eso lo había conseguido en el mundo, Misaí. Antes de llegar a la senda yo tenía todo eso, con eso era que los espíritus inmundos que yo tenía cautivaban a las otras. A las otras que tenían el espíritu inmundo, ay, usted tiene que tener platita. Anda en carro, ¿no? Otro espíritu inmundo que movía allá, pero nosotros creíamos que éramos tones. Habían otros que usaban zapatillas de 500.000. Yo me compro una cadena de 500.000 y hago más que con las zapatillas. Las zapatillas no las ve nadie, las cadenas me las ven todas. Entonces me iba para la piscina, sin camisa. Papá, eso parecía Mario Baracu mismo. Eso cuando yo iba a la pista del club del municipio, ya tenía ganada más de una. Yo no necesitaba y no escoger a la más endemoniada, lógico, ¿no? Porque uno coge de acuerdo a los demonios que uno tiene, pero uno creía que iba a coger la mejor. Yo quería una esposa como mi mamá. En el club del municipio iba a conseguir una de esas, tenía que ir a una iglesia, mis ahí. Y la que me llegaba así, no. Bueno, sigamos porque ya se rieron, entonces vamos a machacar. Sigamos leyendo, ¿no? Entonces dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Entonces sacaba, mi hijo, las pruebas. Eran las sábanas untadas de sangre. Entonces, si era verdad, las sábanas lo castigaban a él. Y si era mentira, le dejaban piedra por haber fornicado dentro de la casa de su padre. Era pecado que una mujer viviendo en la casa de su padre fornicara. La única manera de tener sexo era cuando se casara, que se fuera de la casa. Entonces en esa época la mataban a piedra por haber fornicado dentro de la casa de su padre. Yo no sé si alcanza a tocarla aquí, sigamos leyendo. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Listo, sí. Léalo ahí y ahí en adelante, que ahí va a decir la otra parte, ¿no? Pero si fuera verdad, la sacaban y la apedreaban por haber fornicado en la casa de su padre. Lo que quiere decir es que yo en mi casa no puedo permitir la fornicación, sino bajo el matrimonio. Sí, mía. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Y eso que está hablando de los hijos. Ahora si fornica con uno de afuera, peor, misají. Pues a uno no le consta eso, ¿no? Pero en el momento que uno se une en yugo desigual está en fornicación. Porque recordemos que esos espíritus inmundos se pasan con los besos, se pasan con las caricias, se pasan por la cercanía. Entonces comienza a contaminar a la mujer o al hombre, ¿no? Por eso el padre dice, no, Sunai es en yugo desigual. Cuando dice no, Sunai es en yugo desigual, no es propiamente matrimonio. Porque aún para hacer un negocio con uno afuera, usted tiene que entender que se va a unir en yugo desigual y lo van a meter al baile en muchas cosas. ¿Usted puede tener una empresa con otra persona? Sí. Pues tiene que ser de creyente. Puede ser una mujer, un hombre con una mujer, sí, pero tiene que ser creyente. No una que diga ser creyente y esté en adulterio con el otro. Por eso no crecen. Bueno, vamos con este y con esta terminamos. Vamos a Devarim 23, del 1 al 8. Mira lo que es. No entrará en la congregación de Adonai el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Adonai. No entrará en la congregación. ¿Quién es? Que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Qué representa eso? Pues que no hay descendencia. Vengámonos para el Brija allá en el Ruach HaKodesh. Es que mientras yo no produzca descendencia, yo no estoy dentro. Por eso el corazoncito que tenía una Y, hay una posibilidad porque hay semilla ahí. Por eso, ¿cuáles son los alimentos que debemos comer nosotros? Las plantas que debemos comer, ¿cuáles? Las que tienen semilla. Es importante porque la semilla viene de semen. Vienen de sem, nombre, esencia. La semilla tiene vida, en la semilla hay vida. Entonces cuando en nosotros no hay vida, no podemos llevar vida, estamos fuera de la congregación. No nos van a sacar de aquí. El Padre te dice, en la congregación mía no pertenece, en la congregación de los primogénitos, que son aquellos que han sido circuncidados en su corazón, no perteneces. Debe haber por lo menos una palabrita con la cual usted se convirtió, que era el ejemplo del corazón que estaba mostrando ahí. Eso es lo que representa ahí eso, ¿no? Dice, no entrará bastardo. ¿Cuál es bastardo? ¿Cuál? 12, Hebreos 12. El que no quiere la disciplina. ¿Sí? Entonces por eso es que hay muchos que salen corriendo, porque son bastardos. La disciplina no les gusta. Cuando llegan y comienzan, todo eso hay que cumplir todo eso, salen corriendo porque no quieren eso. Léalo, mira, 12:7 creo. 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Donde no hay disciplina, o sea que cuando yo no disciplino a mis hijos, estoy levantando, son bastardos, mis hijos. Tremendo eso, ¿no? Sigamos leyendo porque vamos hasta el 8. Con esta terminamos. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Adonai para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua el camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. ¿Quiénes son los amonitas y los moabitas? Los amonitas, los hijos de Amón. Y los moabitas, los hijos de Moab. Esto es una revelación aquí. El Padre revela unas cosas tremendas aquí. ¿Quiénes son esos? La descendencia de las hijas de Lot. Incesto. ¿No? Dice, eso no entrarán. Inmundicia sexual, además. Por ahí viene, ¿no? Sigamos leyendo. Eso no van a entrar, dice, ni en la 10ª ni nada. Vamos a seguir leyendo porque van a llegar otros casos. Mas no quiso Adonai tu Elohim oír a Balaán, y Adonai tu Elohim te convirtió la maldición en bendición, porque Adonai tu Elohim te amaba.
No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Ah, listo, va a pelear contra ellos y todo eso, ¿no? Y dice los de Moab. Recordemos lo que hicieron las moabitas, ¿no? Y después contrataron a Balaán. Y entonces, ¿para qué? Para que los aconsejara y pusieron a pecar a los hijos de Israel. Y por ahí se metió pues la ira de Elohim. Menos mal que apareció por allá Pinhas. Y bueno, sigamos leyendo. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Adonai-Yah. Eso sí, es encarrila, ¿no? No es que a la tercera generación usted venga para acá, no, tiene que convertirse como nosotros. ¿Cuántos habrán, no? De esos. Dice, no aborrecerás al edomita. ¿Edomita cuál es? Los hijos de Edom. Pero ¿quién representa? A Esaú. Entonces le está diciendo porque es tu hermano. Ay, eso es muy tremendo, ¿no? Recordemos que Esaú era hijo de hermano de Jacob. Eran hermanos. Que cogió mujeres de allá, de Canaán, y era desobediente, hizo las cosas que pusieron a sufrir a su madre, que era Ricá, ¿cierto? Sí, pero era hermano. Si lo consideraba hermano a él, ahora nosotros, que se supone que estamos caminando, entonces nosotros no podemos, si no ellos no podían hacerlo con los hijos de Esaú, que eran del otro lado, pero eran hijos. Recordemos que, a ver, Esaú y Jacob, Esaú y Jacob eran hermanos, pero Esaú se torció porque se juntó con las cananeas y se fue por ese lado, pero era un hermano diferente a los hijos de Canaán, que eran otras naciones. Que Esaú no se iba a salvar, claro, por todo lo que había hecho, sí, pero era hermano. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuánto más nosotros que estamos guerreando todos? Porque aquí, sea como sea, estamos guerreando todos. Algunos bostezan, otros duermen, otros roncan, pero aquí estamos y algunas cosas cogen porque por algo están aquí. Y mientras despierte coge algo y después el enemigo de los otros, de las otras áreas, los duerme y así. Y uno debe entender esa parte. Y quizás nosotros no cerramos los ojos, pero de pronto estamos dormidos también porque nos entra por aquí, nos sale por aquí, o quizás no nos entra. ¿Sabe que una de las cosas por las que yo pido aquí es eso? Porque a veces la aflicción no permite que la palabra llegue a mí. Entonces yo le pido al Padre, Padre, si puedes quitar esa aflicción para que traigas tú la palabra, la pueda escuchar la persona, salga a obedecer, y entonces entró en él, y cuando vengan las tinieblas otras ya lo encuentre a él ahí. Esa es una de las cosas, porque a veces la aflicción no nos permite. Usted está enfermo y usted ya no está pensando, está predicando allá, y usted está pensando en otra cosa. Entonces le pido al Padre que eso no ocurra, que esa aflicción que la corte mientras llegue la palabra de libertad, para ver si esa persona escucha la palabra, sale a obedecer, se entrona a él, y cuando vuelva esa aflicción, lo va a encontrar a él. Esa es una de las cosas por las cuales yo clamo aquí casi todos los días. No le digo todos los días porque de pronto algún día no he clamado y me meto en problemas con él. Dijo, los hijos y está hablando de Egipto, ¿no? Porque fuiste forastero. El Padre nos habla de ser amables con todos, pero dentro de ese amable, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es del otro lado. Aquí pueden haber personas de la otra simiente y nosotros, yo no sé, usted me dice a mí, yo soy creyente, pues yo porque lo veo digo que sí, pero de pronto es de la otra simiente y viene a contrarrestar lo que el Padre hace aquí. Pero entonces el Padre dice, con todos tiene que ser amable, y amable viene amor, y amor es guardar mandatos, y al guardar mandatos, cuando yo lo tengo a él, les predico, y ahí está el amor. A todos tengo que predicarles, claro, yo puedo saber quiénes son descendencias a Satán, o el linaje, o de la otra simiente, y cuáles son de la simiente de Elohim. Entonces yo tengo que, no puedo hacer acepción de personas. Yo salgo a predicarle a todos. No se van a convertirlos del otro lado, eso es verdad, y algunos de acá tampoco, los escogidos, hay muchos que no han convertido. Ya es lo mismo donde la palabra del Padre le estaba enseñando a todos, cuando él les decía, ¿qué hacéis de bien si amáis a los que os aman? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Listo? Vamos a darle todo al Padre por el mensaje del día de hoy. Pensé que me iba a demorar 1 hora, ahí me demoro con 2. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por el lejen que has traído en el día de hoy. Estaba servido en la mesa, hoy clamamos a ti, bendito Padre, que si nos falta algo puedas tú extender un poco más tu mano poderosa, bendito Rey, para poder
tomar de ese pan, bendito Rey, que puedas tener raje, sed, en lo que nos hace falta y nos permitas comer para salir de este lugar convencidos para obedecer, y ahí sí pueda convertirse en ese lejen, en esa comida, porque ha quedado ya dentro de nosotros, porque el Ruach HaKodesh la ha sellado en nuestro corazón. Padre, hoy reconocemos que aún hay mancha y sabemos que hay guerra. Bendito Padre, ayúdanos para entender lo que realmente es pelear primeramente por mí y pelear por los míos. Bendito Padre, que podamos entender, bendito Padre, que el obedecerte, ahí está la guerra. Que cuando te obedecemos a ti, le estamos diciendo no a Hasatán y estamos peleando en contra de Hasatán y todo su sistema, todos los espíritus inmundos que nos rodean, los que están dentro de nosotros. Padre, que seas tú trayendo tu palabra cada día para poder saber en qué ocasión tengo que obedecer. Que tú me hagas entender para salir a obedecer y poder ganar esa batalla que tú me estás mostrando en el día de hoy por medio de tu palabra, la cual debo obedecer para que tú te entrones. Quizás no conozca al enemigo, quizás no entienda lo que está pasando en mi vida, pero cuando traes tu palabra me llevas a obedecer, entrarme para que el espíritu inmundo que pueda haber en mí tenga que salir, bendito Padre. Hoy te pedimos perdón, pues reconocemos que aún hay mancha, aún hay pecado, aún hay rebeldía, bendito Rey, aún hay insujeción, aún hay altivez, orgullo, vanagloria, tantas cosas que aún se mueven en nosotros y que por tal razón no te puedes entronar en nuestro corazón, bendito Padre. Aquí están nuestras vidas, ayúdanos, bendito Rey, convéncenos para poder hacer. Si tú no nos convences, será imposible obedecerte, bendito Padre. No podemos dar ese paso de obediencia que tú demandas de cada uno de nosotros en la carne para poder entrar tú. No vamos a poder dar ese 10% para que tú entres con ese 90% y desarrolles de nosotros la maldad en aquella área que tú trates, bendito Padre. Toda raba te damos en esta hora. Padre, todo esto te lo pedimos, todo esto te lo damos y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua, Hamasías, Jesús el Mesías, en nación de toda nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Emer. Aleluya. Salón Ubrajón, Mispaja.